por causa del tiempo. Tengo dos comentarios un tanto breves. Decir de entrada que en nuestro país hay un fenómeno que yo he denominado iglesias clandestinas. Ay. ¿Por qué? Simplemente hay un hermano que no se somete a la autoridad pastoral. Un día se incomoda con su pastor porque le llamó la atención por algo, no se dejó disciplinar, valga la... Y en algo que él pudo estar equivocado. O simplemente este hermano quiere hacer cosas en contra de lo que la iglesia cree. A una iglesia donde él se acercó, la iglesia le dijo lo que creía y él aceptó eso, vive en armonía con los hermanos, pero un día él quiere imponer una doctrina diferente a lo que cree esa congregación. Y esta persona simplemente decide irse y en la marquesina de su casa abre una iglesia. Nadie lo regula, nadie lo supervisa. Bendito Dios. Simplemente él es batuta y constitución. Y nosotros encontramos en las escrituras que esos misioneros que salían a fundar iglesias como Pablo rendían cuenta. Así es. Sí. Y hoy esos hermanos que están abriendo iglesias en distintas partes del país no quieren rendirle cuenta a nadie. Varón, pero juégatela. Tú pero dijiste están iglesia clandestina, pero Sí, tú pero tienes que decir dame. también pastores clandestinos. Pastores clandestinos. Claro, porque si la iglesia es clandestina, No me le pase paño tibio, ¿eh? No, está Este bien. es el gobierno evangélico, ¿verdad? Sí. Entonces, muchos de ellos y de ellas, o sea, de ellos los pastores, de ellas las iglesias, no pertenecen a ningún grupo. Son llaneros solitarios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿es saludable eso? Yo tengo la información de un caso donde el supuesto ministro, y estoy diciendo supuesto ministro para ayudarlo, se enredó con una hermana que canta. Él dejó su familia y se quedó con la joven. Y lo más terrible, lo que más me indigna, es que todavía él sigue siendo el pastor de la iglesia. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque este señor cree que él es propietario de la iglesia. La iglesia es suya. Es una empresa personal. La iglesia no es de Jesucristo, es de él personalmente. ¿Quién supervisa a este hombre? Nadie lo supervisa porque es una iglesia clandestina, es un pastor clandestino. Él hace lo que él quiera. Él decidió abrir su iglesia y ese es su patrimonio personal. Eso es grave, varón. Está diciendo. Si nadie está por encima de ellos, si ellos no le rinden cuenta absolutamente a nadie, y si alguien decide enfrentarlo, simplemente lo expulsan, porque eso es un patrimonio familiar de ellos. Muchas veces nadie se atreve a decir nada, y no se atreve a decir nada por eso mismo, por temor a cómo van a reaccionar en contra de ellos. Pero simplemente yo quiero dejar en la conciencia de ustedes y dejar en la conciencia de las autoridades que nos están y que nos puedan estar mirando. ¿Qué vamos a hacer con estas iglesias? Señores, debe llegar el momento en que las iglesias sean reguladas por el Estado. Ese momento debe llegar. El Estado tendrá que intervenir en este desorden de marca mayor que nosotros tenemos. Hay gente que quiere ser líder y que quiere pastorear, pero ellos no se dejan guiar por nadie. Ellos hacen simplemente lo que les da la gana. ¿O no es así? Hoy nosotros tenemos el modismo de los rabacucos. Ah, sí. Eso está acabando. Que dicen y hacen lo que le da la gana. Y son muchachos que usted me puede decir lo que usted quiera. Son bien intencionados. Pero de bien intencionado está trillado el camino del infierno. Bueno. El evangelio no es un juego. No es un juego. Ni es un relajo tampoco. Mucho menos, así es. Y no podemos seguir con esta práctica de tener iglesia y pastores clandestinos. Avergonzando el evangelio. Avergonzando el evangelio, porque tú oyes... Hombres como tú y como yo. Íntegros. Que nos respetamos. Que nos respetamos. Sí. Que tenemos nuestro teléfono, nuestra familia, nuestra iglesia con domicilio bajo una institución a quien rendimos cuenta. Así es. Porque hay gente que va a los restaurantes a comer comida cara y la iglesia no le paga y no tienen de dónde sacan para gastar. Así Porque es. no rinden cuentas. Así es, no le rinden cuenta a nadie, ellos hacen lo que ellos quieran.
Ahora, yo sueño con el día que cuando una persona quiera ser pastor y tenga el deseo de abrir una iglesia, se le puede exigir el mínimo grado teológico. Que sea una persona egresada de un seminario, que este sea uno de los tantos requisitos para ser pastor. Yo estuve investigando los requisitos en algunos países para algunos movimientos para el pastorado y vi lo más cercano que tenemos, como nosotros somos como los monos, que todo lo copiamos y todo lo que viene de Estados Pero Unidos todo es lo bueno. malo. ¿Me entiendes? Lo malo, todo lo que viene de Estados Unidos es bueno. Yo estuve viendo varias instituciones religiosas en Estados Unidos y los requisitos que tienen para el pastorado y encontré un máximo común denominador. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era Haber ese? completado estudios teológicos en algún instituto o seminario reconocido. Excelente. El máximo. Bueno, es que aquí el pastorado es como el policía. ¿Me entiendes? ¿Cómo así? Eso iba a Tú decir. dejaste de estudiar, llegaste a bachiller, si acaso, ¿me entiendes? Sí. No eres mecánico, no eres electricista, no eres ebanista, no eres plomero, no eres nada. Pero entonces puede ser policía. Puede Ser policía. Sí. Así no, varón. No, Entonces así hay no. gente que en la iglesia, como tú dices, se incomoda, ¿me entiendes? Dice Samahaya 2 veces, ¿me entiendes? Rambo usa la bazooka, dice 2 cosas raras y ya cree que tiene el poder de Dios para poner una iglesia. Así es. Pero que eso Y es es la... una irresponsabilidad. Claro que sí. Porque eso daña el evangelio. falta de, como decía la licenciada ahorita, es una falta de disciplina. Y daña el evangelio. Y daña la imagen de la iglesia en la esquina, que trabaja como en la comunidad. El pastor, a ti te respetan en la comunidad porque tú eres un pastor, rinde cuenta. Te dicen a ti, Pastor Daniel, pero usted no ha cambiado el carro porque el pastor de allí puso una iglesia y en 2 años tiene jipeta. Sí, pero él no rinde cuenta. Él hace con todo lo que le entregan, lo que le da la gana. Como tú dices, él es dueño, Es autónomo. y constitución. Sin embargo, nosotros que tenemos una responsabilidad delante de los hombres y delante del eterno Dios, que ha de pedir cuenta un día, que nosotros somos simplemente administradores de los recursos que llegan, que es para que el reino de Dios avance. Así es. ¿Me entiendes? Así Y es. uno con el carrachito, ¿verdad? Sí. Cayéndosele. Mi papá tiene, oye bien, Daniel, mi papá tiene casi 50 años de ministerio y lo que tiene es un carrachito viejo Sí, de sí. carro, Así ¿me entiendes? Y tiene una casa que a medio talle, como decimos nosotros en el campo, que no la pudo ni siquiera poner acomodada porque es un pastor íntegro. Sí. Tú recuerdas el coronel que lo fueron a visitar y tenía una casita de blog, Sí, sí, un sí. programa de esto. Sí, sí, sí. Porque así como hay policías honestos, hay policías que se hacen ricos. Sí. Y hay pastores que salen hoy, ¿verdad? Y se hacen ricos. Sí, pidiéndole al Estado, pidiéndole ofrenda a los hermanos, pero no tienen un libro de contabilidad. Y yo soy contador de profesión. Sí, voy a tomarlo en cuenta. Perdóname. Que tú eres Entonces, contador. eso es por eso es que es tan preocupante, como yo decía, el fundamento en el cristiano, porque ¿qué es lo que se está viendo con el tema del pastorado? Engánchate a pastor para que tú vivas bien, Sí. que era lo que ustedes estaban diciendo, estaban hablando. Ujú. Y el pastor, bueno, el pastor es de todo. El pastor es te el calientes, médico, no es te el calientes, es el ¿no? consejero. Sí. No, porque yo soy una sierva. Bueno, los pastores son ellos. Yo soy una servidora del reino de Dios. Te está mirando y el también pastor, soy te está conocedora. Y también soy conocedora de la palabra, pero entiendo que hoy en día hay muchos que se enganchan a ser pastores por los beneficios que ellos creen que van a obtener. Bueno, déjenme terminar mi comentario, que el tiempo nos Excúsanos, sigue, nos varón. apremia. Adelante. Mucha de esta gente no estudia y lo único que hacen es manipular desde los púlpitos. Y es muchas veces porque no tienen formación teológica. Y van al púlpito a inventar. Y van al púlpito a decir Dios dijo para impresionar y llamar la atención. Los pastores no están llamados para eso. Los pastores están llamados para trazar la palabra de Dios. Sí. Así Estudiar es. de manera seria y exponer lo que dice el texto bíblico. No a manipular y a exponer ideas humanas. Mientras más iglesia clandestina,
más nos alejamos del ideal. Así es. El ideal no es que cada quien busque lo suyo en nombre de la fe. El ideal no es que los pastores puedan ser ricos en nombre de la fe. Ese no es el ideal. Porque hay gente que tenemos que decirlo con dolor, que se han hecho ricos en nombre de la fe, que se han hecho ricos en nombre de Cristo y que han dado un mal testimonio. Sí. El ideal es que cada creyente viva una vida centrada en Cristo. Sí. Después que no digan que hay persecución contra la iglesia. Después que no digan que el Estado se la ha acogido con la iglesia. Porque el Estado tendrá que hacer algo. Tendrá que intervenir. Porque nosotros no podemos seguir de espalda a este gran desorden de iglesia clandestina. Todo el que quiere poner una iglesia la pone y nadie lo regula. Y nadie se mete en eso. Que cuando dices que el Estado tendrá que intervenir, vamos a aclarar para que después alguien no nos saque de contexto diciendo que el Estado regule cuántas iglesias hay, que tengamos que hacer declaraciones juradas. Exactamente. Aunque no paguemos impuestos porque somos una institución, ¿verdad? Una ONG, pero que las iglesias digan, bueno, recibimos tanto, porque aquí hay iglesias que inclusive pastores, el Estado y los organismos de inteligencia lo han tenido que intervenir acusándole el lavado de activos porque no justifican su riqueza con grandes carros, BMW. Yo no sé lo que es eso, varón. Yo no sé si tú sabes. Yo no sé lo que es eso. Dice un BMW en la mano de un pastor. Yo no soy rico de cuna. Yo he venido guayando la yuca desde abajo. Entonces el Estado va a tener que en algún momento llamarte a cuenta y decirte de dónde tú sacas todo lo que tú tienes. Así es. Hay pastores que tienen aquí bienes que no aguantan una auditoría. Ay, Dios, ay, bueno, eso es grave. Eso es muy no aguanta fuerte. una auditoría, que tú, una auditoría forense, ¿de dónde usted compró este carro? ¿De dónde usted tiene esta jipeta Lexus? ¿De dónde usted tiene esos 4 apartamentos? Ay, Dios, ¿Heredó esa una mansión, casa? esa mansión. ¿Heredó una casa? ¿Heredó una herencia? No heredó nada. No recibió nada. Sin embargo, lo único que se puede decir que tiene es una iglesia diciéndole a la gente que Dios le va a dar una bendición y que Dios dijo, manipulando las emociones de la gente. Así es. Así no. Alguien debe ponerle el cacabel al gato. Y a mí me duele, en el sentido de lo que tú estás diciendo, lo que a mí me duele es que a la gente le gusta ese tipo de iglesia. Que esas son la gente que a la gente le gusta. La gente le gusta visitar esas iglesias e ir donde esa gente. Porque esa gente no hace lo que hace una persona que traza las escrituras, que le llama pecado al pecado y llama las cosas como son, y que Así aplica es. las escrituras como de no. Son personas que no están ni siquiera para hablar de Biblia, porque ¿qué van a hablar de lo que no saben? Van a hablar de lo que no conocen. Van a hablar de lo que no han estudiado. Entonces, prestemos la atención a eso. Y usted, hermano que me escucha, todo el que usted oye hablando de Dios, no necesariamente está detrás del ideal, que es centrar una vida en Jesucristo y vivir para su gloria. Es posible que esa persona esté centrada en sí misma. Por eso, honre a sus pastores. Honre a su pastor. Y no esté comparando en las redes sociales pastores, diciendo, este pastor es de tal forma. Pero mi pastor debería ser como fulano. Honre a su pastor, que ese fue el pastor que Dios le dio a usted. Sí. Así es. Caramba. Que a veces estos megapastores, porque hay comezón de oír, ellos saben cómo manipular a la gente y saben qué decirle a la gente. Bueno, yo de verdad, si yo fuera uno de ellos, yo fuera rico ya. Porque yo deseo decirle, te desato una casa, te desato era una gran Cherokee, yo te la, de desatártela, yo te la desato. Ese no es el problema. El problema aquí que en su mensaje hay una gran ausencia de Cristo. Ese es el problema. Hay una gran ausencia de que yo soy pecador. Hay una gran ausencia de que yo necesito ser redimido. Hay una gran ausencia de disciplina, del amor de Dios, de enfrentarme con mi pecado, de parecerme más a Cristo, que yo necesito más a Cristo. Porque si ese es el mensaje, pero no fuera nada. Exacto. Si la gente diera dinero, tú predicando eso, no fuera nada. Lo que pasa es que ese mensaje
no vende. No. Ese mensaje, como tú dices, no atrae personas. No tiene seguidores. No tiene seguidores. Tú dices, tú necesitas a Cristo, tú eres un pecador, la gente no te da like, te bloquea. Así es. Yo prefiero estar más cerca Sí. de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerle la verdad. Pero Así es el gobierno evangélico y aquí tenemos que decir las cosas como son. Así es. Y tenemos que hablar en pos de la verdad. Y ojalá que todo esto sirva para que nuestros amigos pastores no nos vean como opositores, sino como hombres de Dios que tienen el ojo claro de lo que está pasando en nuestro país, en República Dominicana, que debemos cambiar para el bienestar de nuestra nación y para que el Evangelio de Cristo sea glorificado. Sin perder nunca de vista que todo cuanto Cristo. vayamos a hacer, debemos hacerlo para la gloria de Dios. No tenemos tiempo para más.